Ángelo, hay un chillido. Ya, maestro, comenzamos la reunión. Buenas tardes, Selene. Nos Muy encontramos buenas tardes. adelante con la conferencia. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias al maestro Agustín Guzmán por esta invitación a ser parte de esta conferencia en la que vamos a hablar de los efectos terapéuticos en el cáncer del cannabis medicinal y vamos a contar con la valiosa participación de Silvia. Y además de ser una paciente que ha superado un peligroso linfoma no Hodgkin, nos va a dar y compartir su experiencia. Mi nombre es Selene Manga, yo soy médica, soy peruana, soy de Cusco, Perú, y me dedico hace 16 años a la medicina canábica. He sido testigo de muchos casos, como el que nos presenta Silvia, de una curación, una remisión completa del cáncer con el uso del cannabis medicinal. Les doy la bienvenida a todas, todos y todes a esta reunión. Creo que reviste gran importancia para nosotros, no solamente en el Perú, ¿no? Sino a nivel de toda Abya Yala, compartir estas experiencias tan importantes con el uso del CBD en el tratamiento del cáncer. Sean todos bienvenidos. Voy a presentar a Silvia para Hola, que nos platique. Hola, Silvia. hola a todos. Encantada, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Agustín, muchas gracias a ti. Y aquí estoy, encantada de poder contar mi historia. Excelente. ¿Nos puedes contar un poco acerca del devenir de tu enfermedad? ¿Cómo fue? Entiendo que hace 5 años aproximadamente fuiste diagnosticada de un cáncer, de un linfoma no Hodgkin, una de las formas incurables del linfoma. Cuéntanos Pues sí, acerca de tu experiencia. bueno, pues todo comienza en el 2019. En enero del 2019 yo estaba viviendo en Brasil y me sentí en la ingle un bultito. No le di mucha importancia y, y pasados unos meses yo notaba que iba creciendo. O sea, lo tocaba y sentía que algo de eso iba creciendo, estaba más grande. Pero síntomas no tenía ninguno ni me pasaba nada, ¿no? Entonces, en junio del 19 viajé a España, fui al médico y le dije, oye, mira, me siento aquí un bultito. Me lo palpó, me dijo, sí, esto hay que ver qué es, te voy a mandar una ecografía. Me mandó la ecografía, en la ecografía no salía bien, salían que podían ser varias cosas y ya ahí me decidieron hacerme la biopsia y y después de 2 meses de ir corriendo para una cosa y para otra, ay, perdón un segundito, eh, dadme un segundo que se me está quedando, ah, no está cargando bien el... ahora. Perdón, dadme un minutito. A ver, creo que ahora se me estaba dando un problema el ordenador. Bueno, pues entonces ya me hacen la biopsia y ya es cuando me dan el resultado en agosto del 19 y
y me dicen que es un linfoma no Hodgkin, cáncer. Imagínate. Eh, en ese momento a mí el mundo se me cayó encima. Empiezas a leer qué tipo, porque claro, yo nunca ni lo había escuchado. Empiezas a leer que es incurable, que no tiene cura, que hay tratamientos y tal, pero que normalmente siempre suele volver a salir y claro, el mundo se te viene encima diciendo, me muero. Voy al médico ya con el resultado de la biopsia y me dicen los cánceres de sangre no los llevan los oncólogos, los llevan los hematólogos. Entonces voy al primer hematólogo que me dice que el 1 de octubre empezamos con un tratamiento de 6 meses de quimioterapia y 2 años de inmunoterapia, que es el tratamiento estándar para este tipo de cáncer. Y, y claro, yo cuando oí la palabra quimioterapia, sentí algo como quimioterapia no, quimioterapia no, quimioterapia no. Y decidí ir a pedir una segunda opinión médica, no quedarme solamente con la primera. Esto me lo diagnosticaron en Málaga, que es la ciudad donde yo vivo en Madrid, en España, y me fui a Madrid a pedir una segunda opinión. En esa segunda opinión me vuelven a hacer más pruebas, más análisis, me hicieron otra biopsia de un ganglio que salía en la axila muy pequeñito, después de hacerme un PET-TAC, un PET-scan. Me quitaron ese ganglio, también dio como que era linfoma. Y el médico me dijo que estaba en el límite entre empezar en ese momento la quimioterapia o esperar un poco. Y pero que indudablemente me dice que sepas que indudablemente esto va a crecer y vas a tener que hacer tratamiento. Si no lo empiezas ahora, lo vas a tener que empezar en unos meses. Y entonces le dije, digo, ¿puedo esperar? Me dijo, sí. Me dice, "Oh, pues mira, espero. Digo, ¿me puedo ir a Brasil? Digo, sí. Gracias a Dios que me fui a Brasil. Porque esto estamos hablando, esto era, bueno, me dijo que a los 3 meses me hacía una revisión, a los 3 meses me hicieron una revisión, ya era enero del 2020, en enero del 2020 es cuando me dijo eso, que estaba en el límite, pero que podíamos esperar un poco para empezar la quimio. Y entonces decido salir corriendo y venirme a Brasil. Gracias a Dios que hice eso, porque si no me hubiese pillado la pandemia, justamente me hubiese pillado la pandemia en España con dándome quimioterapia. Estaría muerta. Yo tengo clarísimo que estaría muerta, porque en mitad de la quimioterapia, toda la bomba del COVID. Total, que nada, me vengo para acá. En junio tenía que hacer, de junio del 2020, tenía que hacer la primera revisión esta, o la segunda revisión, y no pude venir, no pude ir a España porque no había vuelos. Estaba todo cerrado, no podía ir. Y no pude llegar a España hasta septiembre del 2020, que ya conseguí un vuelo. Septiembre del 2020 llego allí, me hago las pruebas. Y cuando me dan los resultados, me dice el médico que ha crecido un poco, que ha crecido, medía 58 milímetros y había crecido a 63 milímetros y que ya, ahora sí, ya en ese momento tenía que empezar el tratamiento de quimio e inmunoterapia. Y vuelvo a decir que no, y que no, o sea, yo sentía que no, y que no hacía quimio, y que no hacía quimio, y que si no hacía quimio. Eh, Había veces, o sea, no voy a mentir, o sea, había muchas veces que decía, Silvia, ¿estás haciendo lo correcto o estás loca? Pero había algo más superior a mí que decía que no, que no, que no, que no hago quimio, que no hago quimio, que no hago quimio. Y, y decidí que no lo hacía.
Mira, si me tengo que morir, me moriré, pero me moriré bailando, me moriré a gusto. No me voy a morir en un hospital. Y creo que siempre he tenido más miedo. Más que miedo a morir, he tenido siempre más miedo a los hospitales, a esa historia de esos cables, esos tratamientos, eso no, conmigo no. Y, y dije que no lo hacía. Y en ese momento fue cuando un amigo me manda un vídeo de unos biólogos moleculares de la Complutense de Madrid, un estudio, o sea, un equipo que llevaban 25 años estudiando el aceite de cannabis, las propiedades del aceite de cannabis en ratas en los laboratorios de la Universidad Complutense de Madrid y que habían descubierto que el cannabis no es que mate las células cancerígenas, el cannabis no mata las células cancerígenas, el cannabis lo que hace es inducir a las células cancerígenas a una muerte programada que se llama apoptosis, que es el suicidio de las células cuando están enfermas. Que eso todas las células de nuestro cuerpo tienen esa capacidad de cuando están enfermas suicidarse y la célula cancerígena no, la célula cancerígena se vuelve loca, se reproduce. Entonces, lo que ellos habían descubierto es que el cannabis inducía a la célula cancerígena a su muerte, a su muerte programada. Cuando yo escucho ese vídeo, me quedo así y digo, pues si a las células cancerígenas de las ratas de los laboratorios le pasa eso, a las mías también. Voy a empezar a tomar aceite de cannabis. Y en España es prohibidísimo, en España no hay CBD, o sea, en España está legalizado el CBD. Pero bueno, yo ya empecé, a raíz de ese vídeo, empecé a indagar, empecé a ver todos los vídeos de este grupo científico, empecé a charlas, escritos, leer sobre el tema y realmente tenía que ser una combinación de THC con CBD. El CBD es muy bueno para muchas cosas, pero para cáncer era una combinación de THC con CBD. ¿Qué pasa? En España, CBD sí encuentras donde quieras, THC no. El THC está prohibido completamente el aceite. Como yo vivo 6 meses en Brasil sí tenía la oportunidad de comprar ese aceite legalmente y de un laboratorio, por lo cual me vine a Brasil y empecé a tomar aceite de cannabis el día 1 de noviembre del 2020. Es importante para quien no crea porque existen las remisiones espontáneas, los cánceres, es una cosa extraña, pero existen. Pero lo importante es que en mi caso creció, del 19 al 20 creció. El día 1 de noviembre yo empiezo a tomar mi aceite y vuelvo a España a hacerme los controles. Me vuelvo a cambiar de médico porque como a este médico le dije que no hacía tratamiento, pues como que no quería hacer eso. Y me cambié a otro médico, volví otra vez a Málaga y me busqué un tercer hematólogo, al cual le cuento la historia, te cuento toda esta historia. Él estaba así como un poco diciendo, ¿esta mujer de qué va? Y le digo que no quiero hacer tratamiento y que voy a tomar un tratamiento de aceite de cannabis. Me miró como si estuviese loca y me dijo, bueno, tómate lo que quieras, pero dentro de 6 meses vente a revisarte y a ver qué pasa. Y ya te digo el tratamiento que tienes que hacer y lo vas a seguir como yo te diga. Digo, bueno, ya veremos. Volví a los 6 meses, en abril del 21, y cuando vuelvo se había reducido bastante. Los análisis de sangre perfectamente y me dice,
Bueno, aquí dice que se ha reducido, pero será la máquina. Ni él mismo lo creía. Claro, yo entusiasmada digo, a ver, si se ha reducido, es el aceite de cannabis. Yo no he tomado otra cosa, porque una de las cosas que también siempre he hecho, no he mezclado, no he tomado nada más. No se puede decir que haya tomado vitamina tal o vitamina... No, no. Me he cuidado algo más en el tema alimenticio, porque estaba súper gorda y todavía lo sigo estando, pero bueno, hice un ayuno intermitente, pero el ayuno intermitente lo hice después, en el 22. Eh, Me he cuidado más en las comidas, pero he dejado los procesados, no bebo gota de alcohol, pero todo eso ha sido después, ¿no? En ese momento yo lo único que estaba tomando es aceite de cannabis y ya se había reducido no me un tercio más o menos. El médico me dijo que nada, que estaba muy bien y que no, que nada de hacer tratamiento y que a los 6 meses volvíamos a hacer revisión. El PEC-TAC es una vez al año. Como es una radioactividad, esa es una prueba muy agresiva que solamente se hace una vez al año. Entonces me la hice en el abril del 21, que es donde se vio la reducción. En octubre del 21 me hago el análisis de sangre, la sangre está todo bien y ya el siguiente me dice que ya el siguiente PEC-TAC en abril del 22. Me vuelvo a Brasil y en abril del 22 no tenía ninguna gana de ir a España y me hago las pruebas aquí en Brasil, en un hospital de aquí, me hacen el PEC-TAC y se ve que sigue, que está más pequeño. Eh, la sangre también bien. Me vuelvo a hacer el control en octubre del 22, ya solamente con sangre, todo bien. Y llega abril del 23, que era cuando me tocaba hacerme el PEC-TAC, pero me dice el médico de Brasil, dice, mira, como estás tan bien, dice, no tienes ningún síntoma, la sangre la tienes perfecta, dice, tienes la sangre de una persona de 20 años, sana, está todo perfecto. Eh, Dice, vamos a esperar hasta noviembre o diciembre para no meterte tanta radioactividad. En lugar de hacerlo al año el PEC-TAC, lo hacemos al año y medio. Digo, genial. Digo, mira, yo me voy a España ahora. Digo, así que este PEC-TAC me lo haré en España. Regreso a España y en octubre me voy a ver al médico español que desde el 21 no me veía. Cuando llegué allí me miró, digo, ¿qué pensabas? ¿Que me había muerto? Y me dice, pues más o menos, no habías vuelto a venir por aquí. Me dice, ¿y qué tal? ¿Te has hecho ya algún tratamiento allí? Digo, yo sí, digo, yo sigo con mi tratamiento de aceite de cannabis. Y me miró, se rió y me dice, bueno, vamos entonces a hacer las pruebas a ver cómo está todo. Me manda el PEC-TAC, me hago el PEC-TAC, llego a recoger los resultados, abre el informe, empieza a leer, no hay no sé qué, no hay nada de no sé qué, no hay nada de no sé dónde, no hay nada de no sé qué, completamente limpia. A mí no se me va a olvidar. Lo más importante, yo creo que fue más divertido la cara de ese médico que mi reacción, ¿no? La cara de ese médico era con la boca abierta y me dijo, si no lo veo, no lo creo. Y dice, si tú no te llegas a hacer este PEC-TAC, si tú te lo llegas a hacer en Brasil o en otro sitio que no sea aquí, que acabamos además de poner una máquina nueva, la hemos estrenado hace 6 meses, es de una máquina de última generación y tal, dice, yo esto no me lo creería. Digo, pues ya sabes, aceite de cannabis, exclusivamente. Y Y esa es la historia. Luego, cuando fui a recoger el informe, a ver, yo lo primero que hice fue mandarle el resultado a todos los hematólogos que me han visto, a todos los médicos que me han visto en España. Ninguno se lo cree. Digo, bueno, pues si no lo creéis, no lo creáis. ¿Qué queréis que os diga?
Ahí están los informes. Podéis hacer lo que queráis. Podéis creer, si queréis creer que ha sido el Espíritu Santo, digo, bueno, pues el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo o el aceite de cannabis. Es la única, las dos opciones que hay. Digo, yo desde luego creo más en el cannabis que en el Espíritu Santo, pero bueno, es cosa mía. Y esa en sí es mi historia. Aparte de, bueno, pues también ha habido han sido mucho tiempo de mucho miedo, de mucho, todos los días pensar en lo mismo, todos los días estar eso ahí, ¿no? Eh, pero tenía claro que lo iba a conseguir, lo tenía muy claro que lo iba a conseguir, entonces creo que también eso ha ayudado, esa convicción, esa fe, entre aspas. La palabra fe, entre aspas, sí. No me gusta mucho esa palabra, pero sí, tenía fe en la planta. No te escucho. No sé si me Ah, escucháis. sí, yo te escucho bien. Muchas Ahora. gracias por tu maravillosa historia, gracias por compartirla. En efecto, el linfoma no Hodgkin es un cáncer mortal que a la fecha no tiene ningún tratamiento curativo, solamente hay tratamientos paliativos, pero que finalmente acaban con la vida de una persona y la quimioterapia no ha demostrado una eficacia notable. El, el linfoma no Hodgkin por el que has pasado tiene una mortalidad bien alta, sobre el 63%, con quimio y sin quimioterapia, con cirugía y sin cirugía. Y prácticamente el linfoma Hodgkin se puede alojar en cualquier órgano, no solamente en los ganglios. Tu historia me parece un milagro. Efectivamente, la planta de la marihuana tiene muchos efectos. Imagínate que es una planta que al consumirla puedes perder la noción del tiempo. Es una planta que induce a muchos cambios en el pensamiento, también en el cuerpo físico, como por ejemplo lo que experimentaste, ¿no? Es la apoptosis, la inducir hacia un suicidio programado de las células cancerosas. Además de ello, el cannabis también induce hacia generar un mejor estado mental para afrontar situaciones complejas, como por ejemplo sufrir un cáncer. Y muchas veces el estrés, la ansiedad, la angustia de tener esta enfermedad, de verse sometido a quimioterapias, a radioterapias, puede ser incluso peor que la propia enfermedad, peor que el propio cáncer. Y por esto yo te felicito, yo me siento agradecida con la planta poderosa, tan mágica que en el caso tuyo se ha demostrado con todos los estudios, las biopsias, el PET scan, todos los estudios clínicos como deben de ser hechos, se han realizado y han demostrado pues una eficacia, no solamente en reducir el tamaño de los tumores, sino en lograr su total desaparición con cero recidiva, o sea, no ha habido una recaída hasta el momento, desde el año 2019. Sobre todo lo Quienes importante, practicamos, perdona, una cosa porque sí, la dime. quimioterapia, la quimioterapia, yo conozco mucha gente que se toma la quimioterapia y sí, la quimioterapia mata todas las células, las buenas, las malas y las regulares. Pero las masas se suelen quedar reducidas, se queda esa masa muerta, célula cancerígena, pero las masas continúan. En mi caso no hay masa. En mi caso no, en mi caso ha desaparecido todo, no hay masa, no hay masas. Esa masa que medía
63 milímetros, son 6 centímetros 30, es una cosa así, grandecita. Esos 6 centímetros 30 han desaparecido. No está- Qué alegría. Comparto Ujú. tu alegría, comparto también tu admiración por la planta y creo que mucho hace también la actitud y los cambios en el sistema nervioso que produce la célula. La planta sobre la célula tiene también este efecto que es de la renovación celular. Induce a la apoptosis de las células cancerosas. Es el suicidio programado de las células cancerosas. Pero a la vez también actúa como un regenerador celular, muy en boga hoy en día por la medicina regenerativa, el uso de células madre, el uso de ozono, el uso de oxígeno en cámaras hiperbáricas. Es todo un conjunto de técnicas médicas que han devenido en llamarse medicina regenerativa, dentro de las cuales se encuentra el CBD y el THC, los dos principios activos de la planta. Es decir, que además de que la planta induce a la apoptosis, también estimula la regeneración de las células. Y esas células nuevas, regeneradas, a la vez actúan para asegurar que el nuevo tejido que crece no tenga tumores, esté libre de células cancerosas. Y esto es algo que nos lleva a decir que pues es una solución completa contra el cáncer, ¿no? Uno, porque induce el suicidio programado de las células cancerosas, y dos, porque genera una nueva generación de células en el lugar del tumor y en todo el cuerpo que están libres de cáncer, que son células nuevas regeneradas, que son como células recién nacidas. Y creo que esto explica en gran medida el milagro de tu curación. Y en realidad es un testimonio dentro de docenas de testimonios que recibimos cada día en el mismo sentido, en el sentido de que el CBD a través del THC y de los cannabinoides, que son más de 116, cannabidiol, cannabinocroneme, entre otros, son los que actúan para inducir a esta apoptosis programada de las células cancerosas y a una regeneración de un nuevo tejido. Porque cuando ocurre el cáncer, hay células envejecidas, hay células que han perdido el oxígeno o que no tienen capacidad de captar oxígeno, y lo que hace el THC y el CBD es inducir a una oxigenación celular, lo cual nos pone en una tremenda ventaja frente a otras terapias como la radioterapia, la radiación de cobalto o la quimioterapia, ¿no? La agresiva infusión de estos cancerígenos que a la vez la raza humana no sabe si realmente la quimioterapia es efectiva o no. Hay casi un 60% de cánceres que no van a responder a la quimioterapia ni a la radioterapia. En tu caso me parece un ejemplo de valor, un ejemplo de tesón, de resiliencia, y tu caso es un ejemplo que debiera servir para invitar a otras personas con cánceres agresivos a pensar en otras soluciones, más allá de la quimioterapia, más allá de la radioterapia, a pensar en qué otras alternativas tenemos para luchar contra esta degeneración celular. Al final el cáncer se produce porque unas células que no debieran estar en un determinado tejido se encuentran ahí en un lugar donde no debieran estar, como el linfoma no Hodgkin, como en el cáncer de ovario, que se encuentran células de dientes, células de pelo, como en el cáncer de útero,
en el que se encuentran células mamarias, células de piel. Entonces, el cáncer es la aparición de células anómalas en un lugar donde no debieran estar. Y por esto es que el CBD y el THC hacen un efecto anticancerígeno, ¿no? Porque regeneran, es decir, desplazan a esas células anómalas y las van reemplazando por neocélulas. Es una neoformación de células. Y creo que este es el evento más importante de nuestra era, es el uso del CBD y del THC para la curación del cáncer. Y pensamos que es una de las terapias más efectivas y que ha demostrado una total recidiva cero en los casos en que ha curado el cáncer. También hay algo importante que decir. En los cánceres muy avanzados, que están en estadía G4, 5, no se puede esperar el mismo resultado. Pudiera ser que sea de gran ayuda, pero cuando el cáncer se encuentra en sus primeros estadios es cuando más efectivo es el tratamiento con cannabis medicinal. Yo quería preguntarte también acerca de tu convencimiento, de tu fe, cómo nace tu resiliencia, de dónde nace esta fuerza que tienes para decirle no a la quimioterapia, a la radioterapia, a los tratamientos de la medicina occidental y intentar tu curación con el cannabis medicinal. ¿De dónde nace esta fuerza tuya? ¿De dónde nace este convencimiento y esta fe que tienes en el cannabis medicinal? Realmente, a ver, hay dos cosas. Hay una parte que yo le llamo mi parte bruja, que es una parte de intuición. Yo soy una persona muy intuitiva, siempre lo he sido. Y cuando a mí me dijeron la palabra quimioterapia, el primer médico que me dijo que directamente hacer quimioterapia, hubo una parte de mí que esa intuición me decía, quimio no, quimio no. Esa es una parte muy personal mía y que también lo podía achacar al miedo de, pues, lógicamente, a una persona que le dicen quimio tiene miedo, ¿no? Pero luego también hay una parte racional. Yo intento tener la balanza en equilibrio. Ni todo es intuición, ni todo, pero metido más por la intuición. Y después de todo lo que he vivido, porque estos 4 años he visto y he vivido cosas con la medicina tradicional, sobre todo en España, en Brasil mejor, pero en España unas cosas que dices, esto no tiene ni pies ni cabeza. La parte racional, la parte intuitiva, ya te digo, saqué la fuerza por la parte intuitiva, pero por otra parte también, por la parte racional, es que yo estaba bien, es que yo no estaba no había perdido 20 kilos ni 30 kilos, no me estaba comiendo el cáncer. No, no tenía los síntomas del linfoma no Hodgkin, es pérdida de peso, sudores nocturnos, cansancio, fatiga. Entonces, eh, tenía síntomas de depresión, porque bueno, entré en estados de pánico, tuve dos ataques de pánico. Al mes del diagnóstico tuve 2 ataques de pánico del miedo, del estrés postraumático de esa noticia, ¿no? Pero realmente ni yo había perdido peso, ni yo tenía sudores nocturnos, ni yo me encontraba para decir, me voy a meter ahora una quimio, no sé. Para mí fue una cosa que no tenía ni pies ni cabeza. Por mucho que me lo estuviese diciendo un médico y yo no fuese médico, para mí no tenía ni pies ni cabeza eso. Y dije que no, y que no, y que no, y que no. Esa fuerza interior, ese conocimiento interior, porque también esto me ha hecho, estos 4 años, me ha hecho creer mucho más en mí misma.
mucho más en nuestra fuerza interior, creer mucho más en algo que tenemos y no nos lo hicieron olvidar. O sea, nosotros mm, tenemos mucho más poder del que nos pensamos que tenemos todos. Y no es ni magia, ni es brujería, es la naturaleza, que eso nos lo hicieron olvidar. Y algunas personas, pues, lo tenemos un poco más sensibles, pero, y somos todos iguales. El miedo, el miedo que nos han inculcado y el miedo nos hace paralizarnos, no nos deja actuar nuestra propia naturaleza. Mm, Creo que es la consecuencia que yo he sacado de todo esto, que he pasado más miedo que muchas veces, que no es decir, no he pasado miedo, sí, he pasado mucho miedo y lo he pasado muy mal, muchas veces, sobre todo al principio, pero luego, conforme ha ido pasando los meses, conforme he ido interactuando con el cannabis, mis gotas todas las noches, aunque no te dan yo no he tenido ningún tipo, ha habido 2 veces que me tomé unas cuantas gotas de más y sí estuve un poco más, pero vamos, en ningún momento he estado colocada o esto no es fumar marihuana, no tiene absolutamente nada que ver, ni es un aceite con una cantidad de cannabinoides que no te dejan en ningún estado alterado de conciencia. La fuerza ha salido de mí y de mi naturaleza, ni de algo que me ha hecho seguir por ese camino. qué hermosa. Otra preocupación que los pacientes que vienen a mí pidiendo una terapia con cannabis medicinal es, ¿me volveré adicto? Es una droga que te vuelve adicto a la droga, voy a poder dejarlo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Cuando yo les digo esto, es porque lo he estudiado bien a fondo. El CBD y el THC se han usado con mucho éxito en el tratamiento de las adicciones, de las diferentes adicciones. Adicción al sexo, adicción al alcohol, adicción a las drogas, adicción al juego, adicción a la comida. Eh, Se ha usado con gran éxito, especialmente el CBD, por la capacidad que tiene el CBD de unirse al sitio del hambre. El sitio del hambre es un lugar en la corteza cerebral donde se produce el apetito por la sustancia o por el efecto, ¿no? Como puede ser el juego, la comida, etcétera. Y les menciono siempre esto, que el CBD se usa con éxito en el tratamiento de diversas adicciones y que no causa adicción. Pero yo quiero pedir, por favor, tu testimonio respecto a que si te has hecho adicta, te has vuelto una drogadicta o no después de curarte el linfoma no Hodgkin con el uso del cannabis medicinal. Por supuesto que no. Mira, ahora he estado, como me fui, como el aceite, el único aceite que he tomado ha sido el de Brasil. Ujú. Entonces, cuando me fui en abril del 23 para España, me llevé 6 frascos pensando en que yo iba a volver en octubre a Brasil. Entonces, y aparte que la cantidad es mínima. El caso, yo he vuelto ahora, yo he estado como unos mes y medio ahora después del resultado y tal, estaba como un mes y medio que se me había acabado el aceite y no lo tomaba porque no tenía. Y vamos, puedo asegurar que ningún síntoma de nada, de síndrome de abstinencia y de que te vuelvas, eso son tonterías, completamente tonterías. Esto no es que no es una planta, lo que te puede producir una adicción es una droga sintética, una droga que está hecha en laboratorio, una cocaína.
una cocaína hecha en laboratorio, cosas que crean adicciones, pero lo que desde luego el cannabis y la planta del cannabis no crea adicción de ningún tipo. Muchas gracias por tu respuesta. Otra pregunta que deseo hacerte es acerca del sueño y de la calidad del sueño. Un efecto colateral del cannabis medicinal viene a ser la mejora del insomnio idiopático y de una mejora de la calidad de sueño. El cannabis medicinal induce a un sueño profundo, natural, reparador. ¿Cómo fue tu experiencia en relación al sueño y al descanso con el uso del cannabis medicinal? Por favor. Sí, sí, siempre, siempre muchísimo mejor, porque realmente los primeros meses, los 2 primeros años, eh, la ansiedad, cosa que yo jamás había tenido ansiedad, y los 6 primeros meses, ya te digo, llegué a tener ataques de pánico. Eran 2 ataques de pánico, no era posible controlarme. Y han sido los 2 primeros años fueron muy complicados, incluso para dormir. Como yo desde que me lo diagnostican hasta que empiezo a tomar el aceite de cannabis, pasó un año y medio casi. Entonces, ese año y medio me mandó, lo primero que hicieron fue mandarme, cuando me dieron los ataques de pánico, me mandaron al psiquiatra, el psiquiatra me mandó al psicólogo y lo primero que hicieron fue mandarme las benzipainas, que tomase diazepam y benzipainas. Y me negué. Vamos, me tomé creo que 3 pastillas cuando estaba muy atacada, pero sabía, no quería tomarme eso, digo, porque sé perfectamente que si me tomo eso me voy a enganchar a eso y no voy a vivir sin eso. Y encima además me daba miedo que me afectase al linfoma, porque eso sí me pasa, estos 4 años me los he pasado, o sea, no he tomado absolutamente nada de nada, sí me obsesioné. Vamos, creo que no me he tomado ni una aspirina, porque terror a que le pudiese afectar el linfoma, cualquier cosa. Entonces, y yo a partir de empezar a tomar mi aceite, de relajarme, empecé a dormir mejor. Yo solamente tomo una pastilla de diazepam el día que me tengo que meterme en la máquina, porque eso sí, realmente esas máquinas me han afectado a la hora tengo terror, he cogido fobias a las máquinas. No consigo entrar en esa máquina. Entonces, sí, ahí sí me tengo que tomar algo para sedarme un poco, tranquilizarme y poder entrar, porque es que si no, no lo aguanto. No me puedo hacer la prueba. Pero por lo demás, para dormir, aconsejo el CBD. Relájate, tranquiliza, duermes tranquila, duermes bien, duermes una serie. Yo duermo 7, 8, 9 horas seguidas, sin ningún problema. Otro mito que existe acerca del cannabis medicinal es que los pacientes me preguntan, voy a subir de peso porque induce como a un incremento del apetito y a veces no lo quieren consumir porque temen que uno de los efectos colaterales sea un aumento del apetito, lo que le llamamos a veces el bajón o ese efecto de buscar que comer más. ¿Qué nos puedes decir en torno a esa experiencia? Yo con el aceite nunca he sentido, a ver, y conozco lo que es cuando yo fumo de vez en cuando, no fumo siempre, pero de vez en cuando, antiguamente, cuando tenía 20 años, 30 años, pues podía fumar más marihuana. Y entonces sí, efectivamente, cuando fumas
si te entra esas ganas de comer, de comer algo dulce y de comer. Yo eso sí lo he experimentado con fumando. Y si me fumo uno, que de vez en cuando fumo alguno, pero lo fumo como uso recreativo, no como uso médico. Eh, Me fumo eso y sí, esa sensación de decir que quiero comer chocolate o alguna cosa. Pero con el aceite, jamás. Ay, no, yo no he tomado, nunca he tomado aceite y he sentido ganas de comer. Nunca, nunca. Quisiera pedirte unas palabras dirigidas a aquellas personas que en este momento están escuchándote y que están afectadas por algún tipo de cáncer. ¿Qué les puedes recomendar en base a tu experiencia, a las lecturas que has hecho, en base a la buena suerte que has tenido de encontrar buen aceite de CBD, un buen aceite de THC? ¿Qué les podrías recomendar? Dirígete a esas personas. En principio, lo que me encantaría, lo que me dijo a todas las personas con cáncer o sin cáncer, es que por favor dejen esos pensamientos de que es una droga, de que de que eso no cura, de que no, o sea, no es una droga, el cannabis no es una droga. El cannabis es una planta y las plantas no hacen mal. Y las medicinas salen de las plantas. Los productos activos de las medicinas salen de las plantas. Entonces, el cannabis se le ha endemonizado, es como si fuese el demonio. Oh, por Dios, o sea, todos estos estudios que hay sobre el cannabis, que hay mucha gente estudiando, muchos médicos, es por algo, no es mentira, no es mentira. Entonces, lee, quien no se lo crea, que entre, que lea, que averigüe. Personas que tienen cáncer. mm, Tanto yo jamás le voy a decir a nadie que no, lo del caso de no tomar quimioterapia ha sido una cosa mía personal. Eso no quiere decir que yo esté en contra de las quimioterapias en otros casos, cuando una persona, si yo ahora mismo, dentro de 2 años, empiezo con sudores nocturnos, empiezo a perder peso, me pongo muy mala y me dice el médico que el linfoma ha vuelto y estoy muy mal, pues pensaría el tema de si lo hago, si decido morir o si decido hacer la quimio. Eso también es una cosa mía. Pero la quimio está ahí, son tratamientos que, y conozco gente que los ha hecho, lo ha pasado mal durante eso, pero se han salvado, están bien, han entrado en remisión. Entonces, cada persona que decida lo que ella tú tienes que entrar en contacto contigo misma y saber, intentar dejar, también hay que intentar dejar mucho el miedo y centrarte, colocar tu foco en tu cura, en decir, yo voy a poder más que esto. Yo le puse, esto es una cosa mía, yo le puse un nombre al tumor, le puse Alvarito de nombre, porque la palabra cáncer es horrible, la palabra tumor es horrible. Entonces, si yo no quería nombrar esas palabras al principio, y le puse el nombre de Alvarito. Y yo hablaba con Alvarito, conmigo misma hablaba con él. Entonces, enfocarse en uno mismo, entrar en contacto con uno mismo y sobre todo, y si quieres y si decides hacer una quimio, hacer una radioterapia o lo que quieras, combinarlo con el cannabis, porque ayuda, está demostrado que ayuda para todo el tema de los vómitos, de las náuseas,
de los malos estados de las quimios, de las radios. El cannabis ayuda también, incluido. Y los médicos en España, si haces el tratamiento, pues bueno, no te dicen gran cosa, no te dicen nada de no tomar aceite, porque lo más importante es que el aceite de cannabis no tiene contraindicaciones. Nadie se ha muerto tomando aceite de cannabis. Nadie, no te puede matar el aceite de cannabis. Y ahí es una medicina que Hay lleva más de sobredosis. 5.000 años. ¿Perdón? Entonces, lo más El, importante justamente lo que es... dice me trae el recuerdo lo que muchos pacientes dicen, ¿qué pasa si me sobredosifico? ¿Me muero? Y yo siempre les respondo, es muy segura. La planta y el aceite son muy seguros, no hay sobredosis. Es muy diferente hablar de fentanilo, de cocaína, ketamina, que tú sabes son drogas químicas, como lo has mencionado, que sí una pequeña sobredosis te mata. En cambio, en el caso del aceite de cannabis, tú puedes pasarte de dosis. A veces me preguntan, en vez de tomar 10 gotas, me tomé 20 porque me olvidé que ya había tomado y en verdad no hay ningún efecto de sobredosis. El cuerpo lo metaboliza, el hígado y el riñón lo metabolizan. Sí, sí, o Y sea, es que lo único que te puede... Yo una vez fue divertido porque eh, se me estaba acabando el frasco y cogí el cuentagotas y me estaba tomando 20 gotas. Cogí el frasco y nada, no había apenas y intenté ahí coger las gotas y no sé, dije, bueno, pues voy a... Y cogí, dije, lo que haya me lo termino. Y cuando hice así, cayeron bastantes más gotas. Yo no sé lo que me tomé, las gotas que me tomé, pero claro, a hacerlo sin el cuentagotas, yo qué sé, me tomaría 30, 40, 50 gotas, no lo sé. Me tomé esto. Y a la hora, pues sí, me empezó a entrar un mareillo así, el típico colocón que le llamamos los españoles, y empecé a reírme, jaja, jaja, y no podía parar de reír. La, la máxima sobredosis que puede ser es que tengo un ataque de risa. Yo decía, Dios mío, que colocó, y jajaja, y fue durante media hora que me reí bastante, y ya está. Esa es toda la sobredosis que yo he tenido en 4 años, ¿no? No hay sobredosis, no hay sobredosis, no te produce, no hay casos de alergias, que le tengas alergia al cannabis. No, no, o sea, es una planta para eso, es maravillosa. No, y sobre todo lo más importante es perder el miedo, y lo más importante es legalizarlo de una vez, de que legalizarlo en todas las partes que Sudamérica, a Dios gracias, está bastante más avanzada que Europa. España es absurdamente absurdo de que tú le hables a un médico. El otro día llego al digestivo por otra historia, y le cuento todo el caso y me dice, no me lo creo. Digo, pues lee los informes. Si no te lo crees, lees los informes. O sea, vale que no me creas a mí, pero lee los informes. O sea, eh, y me discutía y digo, bueno, pues lo que tú quieras. No entiendo por qué, o sea, no entiendo por qué una cosa que tiene en muchas evidencias científicas. Si tú te metes en internet, empiezas a buscar información, o sea, evidencias científicas tiene todas. Lo que no puede ser es que lo estaba comentando antes con Agustín, es que hay que legalizarlo y hay que saber lo que te tomas. Porque la gente también, yo conozco gente que yo estoy dentro de grupos de Facebook de gente con linfomas, he conocido a muchísima gente que tiene linfomas, y que algunas, y sobre todo ahora que me conocen y han conocido mi caso y tienen confianza en mí, quieren tomar cannabis. Y yo en España no les puedo ayudar
¿Por qué? Porque es ilegal y porque no existe. Y tienes que tomarte cosas que a lo mejor artesanales. Yo no hablo que lo artesanal sea malo, pero si te venden una cosa es que lo hagas tú artesanalmente, que no es Mm, fácil, porque claro, tú tienes que controlar que esa planta no tenga hongos, que esté bien hecho, que haya un control sanitario sobre ese aceite. Eso es importante. Si no te toca hacerlo en tu casa, hacértelo tú o comprárselo a alguien que es un traficante, entre aspas, que porque está haciendo una cosa medicinal y es considerado de traficante porque está haciendo una cosa ilegal. Vamos a ver, es que es absurdo, es absurdo. ¿Quieres acabar con las mafias? Legalízalo, legalízalo y que sepas lo que estás tomando. Porque si tienes que comprar, algún sitio hay en España que compras y lo compras sin etiqueta, sin saber lo que estás tomando. Puede ser mm, verdad, puede ser mentira, porque es que dentro de todo esto hay mucha gente también que miente sí, y no sabes lo que te estás tomando. sí, Entonces eso mucha no puede gente ser, inescrupulosa. Sí. Y ¿verdad? también porque las cosas bien hechas, las formulaciones terapéuticas de aceite, de CBD y de THC bien hechas, cuestan un poco más caro. Entonces, hay que respetar eso, ¿no? Como cuando vas a la farmacia, pagas lo que sea por un quimioterápico, por un veneno químico, y cuando vas a comprar un aceite que está hecho con buenas prácticas de manufactura, no quieres pagar su precio. Es un desprecio al saber Claro, ancestral. Yo claro, claro. quería preguntarte eh, qué otros efectos beneficiosos sobre tu salud física has podido apreciar con el uso del aceite de CBD y de THC. ¿Qué otras cosas han mejorado en tu vida? Por ejemplo, tu buen ánimo, se terminaron las crisis de pánico, la angustia, la ansiedad. ¿Qué otros efectos beneficiosos hallaste a tu salud en general, a tu salud física, mental, espiritual, anímica, con el uso del aceite de CBD? Pues mira, te voy a contar un caso curioso que me pasó, que en agosto fue de este año pasado, empezaba yo un viaje como guía turística y tenía que recoger al grupo en Londres y me fui para allá y me encontraba, yo tenía que salir un lunes, cogí el avión el lunes, cogí el avión el lunes, un lunes. Y el sábado me empecé a sentir mal, no me encontraba bien y empecé con una gastroenteritis, con dolor de estómago, bueno, una gastroenteritis. Cogí el avión el lunes para ir a Londres, porque claro, como era fin de semana, yo no podía dejar, vamos, digo, la empresa me mata. O sea, si yo no podía dejar a un grupo que estaba llegando desde México, que trabajo con mexicanos, dejar el grupo hasta, porque claro, he buscado un guía, la empresa, que lo buscas, tal, pero no, yo no podía dejar a esa gente tirada. Y me fui con esa gastroenteritis que me encontraba, que me moría, malísima, malísima, malísima. Llegué todo el tiempo en el baño, no hacía más que ir al baño. Y llega el grupo, mm, ya le puse un mensaje a mi empresa y les dije, digo, mira, digo, me pasa esto, digo, ir buscando a alguien que me sustituya por si acaso no puedo seguir el viaje. Esto era pleno verano y encontrar un guía era complicado. Entonces me dijeron, dice, mira, mañana quédate en el hotel, vete al médico, quédate en el hotel y que el guía local te ayude y tal. Y ese día me quedé descansando porque no podía, o sea, realmente no podía trabajar. Me quedé todo el día en el hotel y sin comer, llevaba 3 días sin comer absolutamente nada. Y dije, y no me había tomado, en esos 3 días no me había tomado el aceite. Dije, me voy a tomar el aceite porque encima estoy sin tomar el aceite. Como llevaba 3 días sin comer,
yo sentí y tomé una buena cantidad de aceite y realmente sentí el aceite actuar. Al día siguiente estaba bien, ya no tenía descomposición, ya no iba al baño, tenía que seguir trabajando porque nos íbamos ese día, ya salíamos para París, tuve que meterme en el autobús para ir a París y fui y, y ya desde ahí se me pasó. Y yo decía, esto yo creo que ya es un poco psicológico, porque el aceite no va a ser el que me haya cuidado esto, el que me vaya... Y, y poco tiempo después, y ya no le di más importancia, a partir de ahí me puse bien, hice todo el viaje bien y, y luego un día viendo reportajes de este equipo de biólogos de la Complutense, me veo un artículo donde habla que el cannabis se está estudiando también mucho para todo lo que es el tema de enfermedades gastrointestinales, todo lo que es el tema del colon irritable, que se está utilizando mucho para el tema de enfermedades gastrointestinales. Y dije, pues al final no eran pensamientos míos de obsesiones mías, no, no, fue el aceite el que me ayudó en ese momento con ese capítulo que tenía de una gastroenteritis, algo que había comido que me había sentado mal, y el cannabis me ayudó. Vamos, perdón, me curó. Salud. Muchas gracias, perdón. Con un ataque de alergia. Y, y luego a la hora de, sí, a la hora de eso, por ese lado en plan físico, y luego como espiritualidad, como me ha ayudado a relajarme, me ha ayudado a estar más tranquila, me ha ayudado a dormir bien después del primer año y medio que fue muy complicado, pero sobre todo físicamente. O sea, yo lo he notado físicamente, bueno, con los resultados del cáncer y ese capítulo de gastroenteritis fue espectacular. Ay, qué hermosa experiencia. Bueno, muchísimas gracias por todo. Hemos, creo, agotado todos los temas. No sé si hay, Ángelo, preguntas de la audiencia. No veo preguntas. Soy Agustín, referente a preguntas, no sé si, no hay ninguna, no es que no sé, sino no hay ninguna pregunta. Creo que todo está claro. Más, más bien, yo le quería, bueno, Silvia, felicitarte por tu valentía, a poner la cara y decir que defender nuestra medicina ancestral. Para ti también, Muchas Selene, gracias. porque tú eres la pionera de esta medicina ancestral, la medicina cannabinoide acá en Perú, y a ambas felicitarlas. Y bueno, si alguna de ustedes quiere dejar su número de contacto, su número de WhatsApp, eh, lo puede dictar detenidamente con número, con código de país, si es que, si es que desea, ¿no? Pero si no, también. Eh, Como les digo, no hay ninguna pregunta y algunas palabras finales de ambas de ustedes. Gracias, sí, con mucho gusto. Yo he iniciado hace 21 años la medicina cannabinoide en el Perú. Tengo casos de pacientes que han superado cáncer de cerebral. El agregado cultural de la Embajada de Gran Bretaña en el Perú. Luego un estudiante de medicina, un tecnólogo médico, una enfermera. Tengo casos para relatar hasta cansarnos. Y siempre hemos mantenido una disciplina, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de transporte.
Y todas esas buenas prácticas, pues, cuestan, ¿no? O sea, hace que el producto tenga un precio diferente porque la, el registro, la licenciación son bastante costosos en nuestro país. A quienes deseen contactarme, este es mi número, +51, el código de país de Perú, y el número de teléfono es 992661942. Repito, +51, que es el código de país, el número es 992661942. También lo he escrito en el chat. Mi teléfono es el 55, el código de Brasil, 55 83 998 92 1522. Os repito, 55, el código de Brasil, 83 998 92 1522. Ese sería mi teléfono WhatsApp. Muchas gracias, Silvia. Como palabras finales, te expreso mi admiración por este testimonio, también por la manera como has abordado el conocimiento, cómo te has interesado en estudiar, en saber, en entender qué hace la planta, y por tu tremendo valor en renunciar a la quimioterapia, a la radioterapia y seguir solamente el tratamiento con cannabis medicinal hasta haber logrado la total curación del cáncer linfoma no Hodgkin, un cáncer muy agresivo que no tiene cura y que es sumamente mortal. Te agradezco mucho, agradezco a Agustín la organización de este evento, que sé que es de gran relevancia para aquellas personas que están sufriendo en este momento por el cáncer. Muchísimas gracias, Silvia, muchas gracias, Agustín, y muchas gracias, Ángel. A mí me gustaría añadir una pequeña cosa, que es, como tenéis mi teléfono, para toda la gente que nos escuche, para toda la gente que le pueda llegar a esta información, que están, porque hay ciertos cánceres, por ejemplo, este mío, el linfoma no Hodgkin, que no, que los ponen, y el linfoma, por ejemplo, también el cáncer de próstata, son cánceres que los médicos muchas veces esperan, antes de poner tratamiento, te ponen en espera. Entonces, esas personas que están en espera vigilada, que se llama, es a las que más les recomiendo, porque yo no le voy a decir a nadie, por supuesto, que no se haga una quimioterapia, pero esas personas que están en espera vigilada, que no tienen que hacer tratamiento, sea con un cáncer de próstata, sea con un cáncer de mi tipo, sea con otro tipo de cáncer, que les dicen, vamos a esperar y ver qué acontece. Ese es el momento donde tienen que tomar ese aceite y ver. Lo máximo que te puede pasar es que no te pase, que no te haga efecto, pero sí intentarlo. ¿Hola? Muchísimas gracias, Silvia. En efecto, creo que es la mejor recomendación posible. No solamente van a tratar el cáncer, sino también otros temas correlacionados al cáncer, la crisis de pánico, la angustia, una serie de otros problemas, la pérdida del sueño, la calidad del sueño. ¿Y qué se El puede perder? el No se Alzheimer, pierde el nada. Parkinson, las, los Epilepsia. niños autistas, herpes, un montón de casos, un montón de cosas, un montón de cosas que puede ayudar. Muchísimas gracias, gracias.
Gracias a vosotros por estar ahí. Chao. Nos despedimos. Nos despedimos. Chao. Hasta prontito. Chao. Gracias. Chao.